No hay ninguna duda de que José Sacristán es un muy buen actor, no tenemos duda de eso. Tampoco tenemos duda de que Antonio Machado es un gran poeta. Y lo que realiza en la trastienda, y va a salir de gira, Sacristán, con Machado sale de gira, ¿no es cierto? Porque lleva al poeta en la valija que tiene al costado, es como que él interpreta al poeta con su sombrero y su sobre todo. Lee poemas, allí está La muerte del año herido, está Una España joven, está Meditaciones rurales, la campana, Voy caminando solo, Soñé que tú me llevabas, Una noche de verano. Grandes textos de Machado que conocemos, algunos musicalizados y también de manera admirable por Joan Manuel Serrat. Lo acompaña Facundo Ramírez en piano y el resultado es un buen espectáculo, pero con algunos reparos, ¿no? Francamente creo que podría haber tenido el espectáculo mayor movilidad, o sea, podría haber habido una puesta en escena. Alguien como Pepe Sacristán no necesita leer los textos, los podría haber interpretado y les podría haber dado una puesta en escena un poco más rica. Este es el reparo. ¿Qué tiene a favor? Bueno, dice los textos de manera admirable, hay un clima en la sala que se da entre la relación entre el piano, el actor y el espectador. Le faltó puesta en escena. En mi opinión, le faltó puesta en escena. De cualquier manera, es un espectáculo recomendable. Pero claro, de Pepe Sacristán uno espera quizás un poco más. De cualquier manera, insisto, lo digo otra vez, es recomendable el espectáculo con estos reparos. Bien, voy a hablar de un tema del cual sé muy poco, pero me gustó leer Historia Social del Fútbol. No tampoco. Porque yo digo que Boca es lo más grande que hay, muestra que algo debo saber, ¿no es cierto? Vamos a saludar a Julio Friedenberg, que debe ser de Boca, por supuesto, por Historia Social del Fútbol. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por invitarme. No soy de Boca. No, por eso ya empezamos mal. Y bueno. Digamos, no serás de River. No soy de River tampoco, soy el tercero, Independiente. Bueno, el rojo tiene su simpatía, bueno. El rojo. El libro no es específicamente un libro de fútbol, es un libro de lo que yo llamaría estudios culturales. ¿Cómo lo ves? Yo diría estudios sociales y culturales. Claro, exacto. Es decir, sí, es cierto lo que vos decís. Y es la intención del libro. Es decir, que sea una mirada de la sociedad, de los grandes grupos, vamos a decir así, a través del fútbol. Que sea la apertura y la puerta de entrada para observar qué hacía esa gente. Por ejemplo, empieza con los ingleses, ¿no? Y después va desarrollándose y va mostrando la sociedad a través de esto tan particular, tan peculiar que es el fútbol. ¿Uno podría mirar a los argentinos a través del fútbol, Julio? Bueno, no sé si en su totalidad, pero sí hay fragmentos o franjas de la sociedad y de la cultura. Esa es mi aspiración, digamos, ¿no? Es cierto que el libro está acotado a un espacio temporal y un espacio geográfico. Buenos Aires, del 900 a 1930. Eso hay que tenerlo, para mi gusto, siempre presente como historiador, pero lo cual no inhibe de hacer otros análisis en el sentido hipotético con respecto al presente, en fin. Hay un capítulo sobre experiencia y virtud del fútbol aficionado. ¿Qué podríamos decir de ese capítulo? Bueno, lo que yo podría decir es que la primer parte del fenómeno de popularización del fútbol, que es justamente en torno desde el 900, tiene que ver con una franja del fútbol que quedó marginada del fútbol oficial dominado por los ingleses. Y justamente los jóvenes de los sectores populares se apropian del fútbol practicado por los ingleses y forman sus ligas, sus equipos. Algunos de ellos son los Boca, Independiente, y otros más, por supuesto. Y uno puede rastrear el origen del fútbol que se jugaba, cómo se jugaba ese fútbol, aparte de la historia de los clubes, obviamente, que me interesa. Y bueno, ahí hay un tema interesante, cómo se jugaba ese fútbol, y uno podría hacer algún tipo de... ¿Qué distinto? Distinto y no tan distinto, es decir, con pasión, con una cierta distancia del fair play, del modélico fair play inglés, con cierto exitismo, y estoy hablando desde principios del siglo XX, para un pequeño grupo de la población porteña que eran jóvenes de los sectores populares.
Yo creo que después se arma una especie de mix entre el fair play y ese exitismo, y es un poco el devenir del fútbol, por lo menos en las primeras décadas. Otro capítulo que a mí me gustó mucho es el de los jugadores, ¿no? ¿Cómo podríamos sintetizar algo para quien no leyó el libro, obviamente? Bueno, lo primero que el capítulo está referido a los años 20. Por eso, ¿no? Digo, un fútbol aparentemente lejano, para mí lejano. Sí. Bueno, nuevamente, hay cosas lejanas y cosas cercanas. Y cercano, al leer el libro, una de las cosas la cercanía. Que me parece cercanas es la terrible selección de talentos que había y hay. Claro. Quiere decir, solo llegaban... del potrero. Exacto, es decir, de la uniformidad, de la pretensión de todos los hombres jóvenes de ser jugadores de fútbol, vamos a sacar el de todos, pero en una mayoría solo llegan los más talentosos. Es una enorme selección meritocrática. Eso en los 20 ya estaba. Entonces ahí hay una similitud. Y hay diferencias en cuanto, claro, ahí estamos en los inicios de la aparición del estrellato, de la idolatría, donde los medios tienen un rol esencial. Claro. Sin los medios no hay... Digamos, del potrero la fama. Exacto. La fama y el dinero. Y ya en los 20 hay ese tipo de fenómenos. El dinero ahí tiene un rol un poco menor que el actual, sin ningún tipo de duda, obviamente, pero también tenía un papel. Recordemos que todavía estamos en la etapa amateur. Aunque sea amateur, igual había dinero entre medio, es la etapa del marronismo, donde los jugadores, algunos jugadores, los más famosos, recibían dinero a pesar de que era ilegal. Julio, hay un tema que hoy está muy en primera plana de los medios, que son las instituciones oficiales del fútbol, ¿no? Aquí este tema aparece, no la actualidad rigurosa, digo, aparece el tema instituciones oficiales del fútbol. ¿Qué rol cumplen las instituciones oficiales del fútbol? Bueno, hay un rol... A ver, el deporte y el fútbol en especial necesita un orden, para mal o para bien. Ese orden está dado en parte por las instituciones. Sí, no hay torneos sin una organización. Claro. Obviamente, alguien puede decirme, sin los medios, obviamente, los medios cumplen un rol esencial, lo han cumplido y lo siguen cumpliendo, en la difusión, el traer a la gente, etcétera, etcétera. Pero sin instituciones eso es imposible de organizar. Esas instituciones empiezan con los ingleses de fines del siglo XIX, se continúan, uno podría decir, hasta la actualidad, enormes cambios, no hay duda, pero se continúa hasta la actualidad. Es decir, la liga oficial del fútbol es la actual AFA. Su previa institución es de los ingleses de 1891-93. Han pasado enorme cantidad de cambios. Sin embargo, hay un tema que es común. Se podrá criticar lo que voy a decir, pero es indiscutiblemente así. Todas han sido asociaciones civiles sin fines de lucro. Que la gente ha lucrado, pero digamos, la base estatutaria de todas estas instituciones es igual. Exacto. Bueno, no se nota, no se nota. Bueno. No se nota. Una pregunta, Julio, y tengo que terminar, ¿no? Que tiene que ver con el público del fútbol, que aquí también te ocupás. Yo iba a la cancha con mi hijo y dejé de ir a la cancha con mi hijo. Igualmente ahora está grande, así que va solo, obviamente, ¿no es cierto? Pero cuando era chico iba a la cancha. ¿Alguna vez el público del fútbol fue tan distinto, ¿no? Me parece, al público de ahora? ¿Alguna vez se iba, no te digo con traje, pero más o menos a la cancha? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que, no sé si lamentablemente o a favor, o por suerte, diría que esa etapa es una etapa muy originaria, la etapa en que la gente iba a disfrutar, es decir, lo que yo llamaría el proto-espectáculo, claro, hasta los años 10. Claro. Después, algunas de las cosas que nosotros vemos en la cancha y que vos viste y que seguramente te alejaste por eso, lamentablemente se pueden ver desde los 10 en adelante. Estoy diciendo insultos, es decir, la espontaneidad. No, y lo peor, violencia, porque digamos, bien, la violencia... Los cantos pueden ser divertidos, pero... Llevar a la práctica, sí. Claro. Había violencia, sin duda diferente a la nuestra, más direccionalizada hacia los actores principales, referee, jugadores, y no tanto entre hinchadas, claro, pero había. Julio Frydenberg, ¿lo digo bien? Frydenberg,
Te felicito por Historia Social del Fútbol. Yo, aunque me mando la parte diciendo que soy de Boca, no entiendo nada y disfruté muchísimo tu libro. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un libro importante para conocer algo central en nuestra cultura. Dije cultura, para conocer algo central en nuestra cultura. El fútbol es parte sustancial de la cultura argentina. Enseguida regresamos.